Evangelion es una obra titánica, un antes y un después en la historia de la industria. Para el 95 había muy pocas cosas que podían mirarla fuente a fuente. Tenés aquí a Legend of the Galactic Heroes y poca cosa más. Una serie que suscitó y sigue suscitando infinidad de discusiones por sus temas narrativos, filosóficos y semióticos que invita a repensarla una y otra vez. Y a pesar de todas estas virtudes, nunca conseguí conectar realmente con ella o con ninguna de sus adaptaciones más allá de un están bien. No digo que Neon Genesis Evangelion era malo, no digo que no haya sido cumbre de la ficción en su época, solo digo que me pareció que estaban bien. Yo entiendo que a la gente en los 90 era darles volado la cabeza tamaña obra, pero yo empecé a ver anime a principios de los 2009 y para entonces ya había otras series que no solo también tocaban temas profundos con mucha mejor maestría, sino que varias incluso hablaban de lo mismo que la propia Evangelion, pero llegando a conclusiones más maduras, complejas o al menos más interesantes. También yo vengo de un tiempo distinto, de un tiempo en el que si no decías que esta era la obra culmen de la ficción, te devoraban como un montón de los Eva series repiñando tus tweets. Lo que es gracioso porque incluso el entendimiento público de esta obra ha cambiado enormemente. Era una época en donde Shinji Ikari era el protagonista más odiado de la animación. Y hoy en día la opinión promedio que percibo es la que para mí siempre fue la correcta, que Shinji solo es un pibito al que metió en una situación de mierda que claramente lo supera. Mi problema nunca fue con este pibe, sino con este otro. Pero ¿quién me iba a decir a mí que, después de años y años, el propio Hideaki Anno sería quien terminara por darme la razón? De vuelta, Evangelion es una serie gigantesca en la que se puede hablar largo y tendido sobre cualquier frame que la integre, pero que ahonda en ciertos aspectos narrativos que provocaron que la serie no terminara de redondearse, para mí, como la obra maestra que todos los demás vieron, y que me resultó muy interesante en cuanto a lo distinto que son tratados estos aspectos en la serie original y en los reveal. Cosa que, por cierto, este video contiene spoilers de todas las adaptaciones de Evangelion, bla 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 bla, ya saben cómo va esto. Hay infinidad de temas por los cuales puedo alabar o después sea Evangelion, pero decidí construir estos dos ejes de análisis porque me parecen centrales respecto a la manera en que Rebuild los arranca y reinterpreta de su propia obra madre. Esto no es un análisis al completo, ni de la serie ni de los remakes, ni una crítica o una valoración de cuál lo hace mejor o peor, ni mucho menos analizo la simbología y si quieren entender, no sé, la fundación de Gainax, véanse Otaku no Video. Lo que quiero analizar es cómo, siendo Shinji y Gendo Ikari los mismos personajes en ambas versiones, las maneras en las que son tratados, principalmente en sus segundas mitades, son completamente opuestas. Uno de mis principales problemas con la serie original es que sí, está bien que Shinji sea un personaje que tenga miedo, está bien que no enfrente las situaciones como un protagonista bobo del shonen, está bien la complejidad que le dan como antihéroe. Lo que no creo que esté bien es que la serie vive solucionándole sus problemas porque así lo impone la trama. El primer eje, que siempre le critiqué a la serie original, es la autocomplacencia de Hideaki Anno a través de Shinji. Me di el lujo también de leerme el manga para tener un añadido, y aunque superficialmente parezca igual al anime, en cuanto lo miras más detenidamente hay un mundo de diferencia y de profundidad. En el manga, Shinji tiene las reacciones que tendría una persona con algunos problemas, pero dentro de todo normal a estar frente a esta situación imposible. También tiene miedo, también siente que no puede hacerlo y que sus logros dan igual porque nunca va a conseguir el amor y el cariño de su padre, drama. En el anime, Shinji no solo tiene en sus hombros una responsabilidad excesiva por un chico de 14 años, sino que también es una persona mucho más hecha mierda. La está pasando genuinamente para el culo. Al principio no hay escena en la que no tenga la mirada apática y perdida, y tener el cerebro en las nubes es su único mecanismo de defensa. Y cuando está arriba del Eva, los gritos de dolor y desesperación duelen muchísimo más, se vuelve un animal acorralado. Estás metiendo una presión psicológica altísima en un chico que ya es tremendamente inestable. Hay una angustia terrorífica atravesando toda la serie. El problema con esa angustia, y lo que podemos discutir si es un problema o una genialidad, es que Shinji está destinado a ganarle a Los Ángeles. Hay muchas veces que el pibe trolea durísimo el game, pero siempre aparece algún elemento inesperado que la serie mágicamente le salva la vida, siendo el más común de todos el modo berserker del Eva. Uno puede argumentar entonces que eso solo aumenta la desesperación de Shinji al verse obligado a volver a subirse una y otra vez, y que ni siquiera le sirve para subirle la autoestima porque él solo tiene que subirse y lo haga bien o
nuevo lo haga mal, el resultado es el mismo. Él no aporta nada a esta situación, pero igual está obligado a estar ahí, aunque la pase para el ojete. Yo me encuentro en el otro lado. Para mí es un problema narrativo que Shinji siempre sea la última llave, y que no haya ninguna pelea que no sea él quien da el tiro final, incluso cuando tiene a Asuka y a Rei al lado. Todo decae en que él apriete el gatillo. Entonces no hay ninguna razón para que aprenda nada. Yo veo a un pibe que está cometiendo error tras error, y una serie que constantemente sigue recompensándolo, aunque no haya hecho ningún mérito para merecerlo. Al menos el manga Toshi la queda por culpa de la inacción de Shinji, acá ni eso. Y eso también va por Asuka, la única vez que mejoran y maduran es cuando pelean contra el bicho ese sincronizados. Pero para el siguiente capítulo ya nos olvidamos que eso pasó, porque al final la estructura de la primera mitad de la obra maestra super compleja de Evangelion es la misma que la de un malo de la semana de un shonen. Y de vuelta, yo con lo que me defiendo es que es el propio Hideaki Anno quien en los reveals cambia esta parte de la historia. Después de lo de Toshi, en la serie original Shinji decide volver a subir esa leva para salvar a sus amigas que están asesinadas. Entra en modo berserker, se lo desayuna, pim pam, está hecho. En los reveals contra el mismo ángel, Rei y Magi también pierden la batalla, pero al ir corriendo Shinji a salvarlas, los OVAs no le salvan las papas como en la serie. El que haya ido cada uno por su cuenta sin ni importarles nada, ni ir con una estrategia y subestimando completamente el poder del ángel, les pasa factura. Shinji termina recibiendo un castigo tremendamente cruel, convertirse en el detonante y principal culpable del tercer impacto, que casi lleva al total exterminio de la humanidad si no fuera por un lanzazo de Kaworu. Porque lo que pasa en la serie original, y lo digo como persona que ha tenido que leer a Freud y Lacan demasiadas veces, es una compulsión masoquista. Es Hideaki Anno fustigándose una y otra vez a través de Shinji, pero sin nunca llegar a conseguir una palabra de cariño, lástima o al menos odio de la única persona en la que quiere escucharlo realmente, su padre. Por eso este ciclo no concluye para Shinji, ni en ser castigado por sus errores ni recompensado por sus aciertos, porque cualquiera implicaría de alguna manera terminar con su martirio o romper la rueda. Lo único que recibe Shinji Gendo es indiferencia. Sé que soy la persona más adecuada para hacer un análisis psicoanalítico de Evangelion por todo el background que tengo como psicólogo de una de las pocas instituciones de psicoanalíticas que queda en el mundo, y posee un Gogo Otaku, pero eso tomaría demasiado tiempo, así que vamos a quedarnos solo en lo narrativo y con esta tesis. El capítulo 16 es donde empieza el proceso introspectivo para Shinji, donde tiene que ponerse a pensar en todos estos sentimientos contradictorios y ambivalentes. Odia a su padre, pero no puede dejar de perseguir su aprobación e interés. Recuerda como Asuka le dijo que esa costumbre de pifiarla y disculparse por todo es para que los demás le tengan lástima, para que no lo abandonen. No puede estar con las demás personas por miedo a ser lastimado, pero tampoco es capaz de soportar la soledad. Odia pilotear el EVA, pero necesita hacerlo para sentirse querido, sentirse aprobado, y quizás así demostrarle a su padre que se equivocó al abandonarlo. Al menos intentar generar un huequito chiquitito de culpa sería suficiente. El problema del Shinji de la serie es que luego de la destrucción del EVA 03 termina escogiendo entre querer u odiar a su padre, elige odiarlo. Y con mucha razón, no me malentiendan. El segundo eje de análisis es que este tipo es un idiota integral, pero no es la mejor decisión para el bienestar de Shinji. Igual justo después empieza la instrumentalización humana, así que no llega a haber mucha más interacción. El Shinji de los rebuilds elige otra cosa, pero antes de eso tenemos que hablar de Gendo. ¡Qué tipo imbécil! Perdón, pero es que me da muchísima rabia. Si me quejo de que la serie le arregla demasiado los problemas a Shinji, lo de Gendo ya no tiene ningún tipo de sentido. Todo bien, Anno, con que hayas puesto en este personaje los traumas con tu viejo, pero por favor, este tipo es un inútil al que todos le bailan al compás sin ninguna justificación. Es el tipo menos indicado para estar en esta posición, y por eso tampoco te explican mucho de cómo llegó ahí. La serie se hace bien la pelotuda en por qué carajo la ONU o el gobierno japonés o quien sea le confió un lugar tan importante. Imagínate ser el contador de las Naciones Unidas y que te llegue la factura de 1 millón de mantenimiento, 2 para chapa y pintura de los EVAs, y otros 50 millones para un tanque de líquido amniótico y una máquina de clonación. O sea, ¿quién mierda dibuja los números de NARP? De vuelta, Evangelion fue una obra maestra por los temas que trata, bla bla bla. Pero en cuanto intentás darle un poco de cohesión al mundo o a la historia, empieza a flojear. Esta escena a mitad del capítulo 11 es una pelotudez, pero resume bastante bien qué es Gendo Ikari. Una persona que, frente a un apagón, sigue manteniendo el semblante serio y misterioso y ¿qué estará planificando? Cuando en realidad tiene los pies peludos metidos en un balde de agua fría para no cagarse de calor. Es pura fachada.
El problema que tiene la serie es que tampoco es que este tipo sea precisamente un maestro de la manipulación. Trata para el culo a todo el mundo, no sé de dónde viene esa obsesión de la familia de Ritsuko con él. Lo mismo si a Shinji le hubiera salido el trauma por otro lado, toda la trama se hubiera ido al carajo. Todo avanza a conveniencia de Gendo medio porque sí. De hecho es gracioso que a la única persona a la que siempre le expresó cariño lo termine traicionando al final. Me voy a desviar un poco de lo que quiero transmitir, pero me parece importante remarcar que Evangelion es una serie que empodera muchísimo a sus personajes femeninos y a la vez es recontra machista. Por un lado, en la serie un comisionado de las fuerzas de autodefensa japonesas que compara el modo berserker con la histeria femenina, lo que sí es una joya que está ahí para parodiar cómo el gobierno japonés subestima a las mujeres mientras que este está lleno de hombres estúpidos y soberbios. También tiene el logro de poner mujeres fuertes y empoderadas en el campo de batalla en los puestos de alto mando. Entonces siento que hay una intención consciente de hacer personajes femeninos interesantes y que van más allá de ser solo un adorno, lo que fue bastante rompedor en su época. El tema es que esto medio se derrumba cuando te das cuenta de que inconscientemente Ano terminó haciendo que todas las mujeres de la serie estén desesperadas por la aprobación de un hombre. Misato y Asuka con Kaishi, aunque en realidad es una llave yugo edípica de pura falopa psicoanalítica. Ritsuko, la mamá de Ritsuko y Rei con Gendo. La única que va en contra de esto es la chica esta porque es lesbiana, pero ignoremos ese hecho por el bien del video. Y cuando ves los personajes masculinos, en general eso no pasa, los mueve otra agenda y la parte romántica, que no la amorosa, queda en segundo plano, porque a Shinji lo atraviesan un millón de cosas. Kaishi está en sus propias movidas de espías y Kaworu, a pesar de que siempre hago el mismo chiste, en realidad cumple órdenes de SEAL. El único hombre que sí está desesperado por la persona que ama es el propio Gendo, un tipo obsesionado con reencontrarse con la persona que ama, dispuesto a seguir con el plan de instrumentalización si eso le da una mínima chance de hacerse con el control al final y reencontrarse con Yui, su esposa fallecida. En The End se hace un pequeño insight de que él también vive a la defensiva y por eso se niega a establecer relaciones afectuosas con cualquier persona que no sea Yui, y termina muriendo de pie, de forma fría, siendo devorado física o metafóricamente, en esta serie es imposible de saberlo, por la cabeza de Eva. El tema es que esta justificación te la entiendo en un pibe de 14 años, no en un señor de casi 50. La serie constantemente nos pone a Shinji como un chico inmaduro que no sabe enfrentar sus emociones, cuando en realidad está constantemente haciendo introspección y evaluando qué y cómo se siente. En pocos capítulos supera la apatía generalizada que lo envuelve y empieza a germinar algo en sus vínculos con sus amigos, mientras que es Gendo quien en su intento de soy misterioso y oscuro, quien constantemente está huyendo tanto de lo que siente como de sus responsabilidades como hombre adulto. Si realmente amabas a tu mujer, no te pones a hacer pataletas contra el destino como un nene caprichoso, sino que te pones a cuidar de su mayor legado, lo más importante para ella. Pero no, Gendo es mucho más fracasado que Shinji y eso es algo que la serie original no termina de cerrar. Deja a Gendo en una posición de villano trágico que no le corresponde porque le falta mérito para tener ese lugar tan grandilocuente. No es un personaje con épica, es un personaje triste y patético, es el señor Jefferson de South Park. Digamos que es mentira y que el señor Jefferson es bueno y solo trata de ser niño porque no tuvo niñez. Muy bien, pero es que ahora tiene hijos. Y cuando se tienen hijos, los padres deben crecer. 3.0 más 1.11. Basta de ruido, se acabó. Suficiente de sufrir en silencio. Es el momento de partirle la cabeza a Gendo, metafórica o físicamente, de vuelta en esta serie nunca se sabe, en el mismo teatro de la instrumentalización. No voy a explicar el impacto adicional, el lío imaginario y estas fumadas porque, aunque creo que lo entendí y creo que podré hacer el esfuerzo cognitivo en explicarlo, no es necesario para entender el mensaje que la serie quiere dar. Shinji esta vez va a enfrentarse a su padre, a los sentimientos y forma de pensar de su padre. Ya no quiere odiarlo, pero tampoco quiere creerlo, solo quiere entenderlo. Le da igual si lo rechaza o lo acepta, solo quiere saber el por qué. Y las razones son las mismas por las que yo lo critiqué en la serie original, porque este tipo es solo una fachada. En lo profundo no solo es como Shinji, es mucho peor. Son las consecuencias de aislarse completamente, de renegar de la realidad, de ignorar tus responsabilidades. Estamos solos en el mundo, la gente no puede entenderse entre sí. Es el mindset de Shinji de 8 años. Seguir manteniendo la mentalidad con casi 50 es vergonzoso. Los OVAs resignifican estos sentidos que ya asomaban en la serie original, pero están ocultos bajo un velo de tragedia y misterio. Y claramente esto está atado a un cambio de mentalidad por parte de Hideaki Anno. El Shinji de Neon Genesis Evangelion le tiene miedo a su padre, el de Rebuild le tiene lástima. En el original, Hideaki Anno está tramitando su sufrimiento, por eso Gendo lo interpreta desde esta mirada, de que este tipo es un monstruo. En los Rebuilds, con una cabeza más madura, ya habiendo pasado él también por la experiencia de ser padre, le da pena. Sé que sacar conjeturas psicológicas con la poca información que hay es un poco indecoroso y poco profesional, pero hagamos el ejercicio. Para el que no lo sepa, el viejo de verdad de Hideaki Anno era un leñador que por accidente en el aserradero perdió una pierna. En palabras del propio Anno, el cirujano hizo un trabajo horrendo.
Varias veces vi cómo la punta del hueso atravesaba la carne y cómo se quejaba de que la pierna artificial le generaba dolor, lo que puede explicar también toda esta fascinación por los diseños biomecánicos que tiñen la obra. En mi infancia mi padre era muy melodramático, no pelearía contra nadie si tuviera las dos piernas, solía decir. Creo que era emocionalmente inestable, quizás por eso solía golpearme cuando hacía algo mal. Era mi madre quien venía a mi rescate y corría conmigo en brazos. Un día mi padre me dijo algo horrible, no recuerdo qué, pero tenía la misma connotación de desearía que no estuvieras aquí. Pero el tema es que esto no se abre acá. Cuando ya estaba en segundo tramo de la escuela secundaria, mi padre empezó a repartir diarios en bicicleta por toda la ciudad. Algo en él cambió después de eso. Dejó de estar quejándose todo el tiempo, consiguió licencia de conducir y empezó a viajar con mi madre. Es difícil afrontar estas situaciones muchas veces, porque la persona que relataba Ano en su infancia y su adolescencia son dos personas distintas. La persona que te atrae de niño y la persona a la que entendés como alguien desesperado que no sabe qué hacer de adulto son dos seres completamente distintos. Y creo que es lo que Hideaki Anno trató de reflejar en ambas obras, porque esta vez el plan de instrumentalización de Gendo no es para resucitar a Yui, es para dejarla morir, liberarla de Eva y para liberarse él también de esta vida. Una correlación entre infancias horribles y problemas contextuales llevan a la gestación de un trauma que se repite a lo largo de la estirpe. Shinji y Gendo son dos caras de la misma moneda, dos personas dolidas y desesperadas, incompletas e imperfectas, encerradas en sus contradicciones de soledad y necesidad de cariño. Pero en los Reveal, Shinji madura, la vida, conocer gente, conocer experiencias, entrar en contacto, escuchar, aprender a comunicarse. Todas estas cosas Gendo no las vivió por estar encerrados en su mundo, con sus anteojos reflectando la realidad. En ambas series son los mismos personajes, con los mismos problemas, pero interpretados de maneras completamente distintas. Al final Shinji termina enfrentando los problemas de todos, no en la manera de la instrumentalización que parecía más una sesión de relación que otra cosa, sino ayudándolos a ahondar y en pensar en quiénes son, qué quieren, cuáles son sus problemas y qué puede hacer él para ayudarlos, para terminar yéndose a un mundo sin Evas junto con Mai. Sí, es un personaje del que no hablé en casi todo el video, pero Mai es la excepción a todo lo que vengo diciendo. Mai es el único personaje femenino que no está atado a ninguna trama romántica. De hecho, Mai es el único personaje que no está atado realmente a nada. Ni siquiera sé si tiene una motivación o algo. Cuando ocurrió el tercer impacto, medio le chupó un huevo. Puede sincronizar tranquilamente con el 02 o casi con cualquier Eva. Tiene un pasado con Gendo y Yui que tampoco importa mucho. Y no sé qué chota quiere decir el subcomandante con Mai Skyrote y un puenteo luego con Jugas que no se llega a nada por ahí. No creo que sea un buen personaje, pero está ahí para culminar la serie. Como una persona completamente ajena e inesperada puede cambiar tu vida para siempre. Una sencilla amistad puede cambiarlo todo. Todo eso hace que Mai sea tan singular. No tiene ningún tipo de tensión romántica con Shinji como le pasa con Asuka o con Rei. De hecho, no tiene tensión de ningún tipo. Es una aventurera, un espíritu libre. Quizás el tipo de persona que necesita un alma tan atormentada como Shinji para reforjar su vida.